Solo piensa en ser un basquetbolista quien tiene el don de dar unos pases sin que nadie se dé cuenta, y no solo eso, ni siquiera se percataron de tu presencia o de tu tan sola existencia. Prácticamente eres un fantasma en vida. Eso es lo que le pasa a nuestro protagonista, quien tiene un don magnífico para el básquetbol. Así que anda preparando tus palomitas de maíz y coge tu pelota de básquetbol, porque hoy día nos adentraremos al maravilloso mundo del básquet. Hace tiempo existió un equipo de básquetbol que nunca llegó a conocer la derrota, y sus 5 miembros prodigios llegaron a ser conocidos como la generación de milagros, aunque existe un extraño rumor por ahí de que los prodigios reconocían a un sexto miembro, un jugador fantasma que, a pesar de carecer de algún que otro récord, era pieza fundamental del equipo. Lastimosamente el grupo se desintegró y todos los miembros tomaron rumbos a escuelas diferentes. Ahora deberán enfrentarse entre ellos para conocer el prodigio entre prodigios. Así que hoy día, en un poco de resumen, te resumiré el anime Kuroko no Basket. Así que continuemos. La historia comienza con la preparatoria de Seirin, la cual estaba reclutando nuevos miembros para el equipo, y el primer reclutado terminó siendo Kagami Taiga, un estudiante proveniente de los Estados Unidos, el cual, aunque tenía una actitud algo altanera, tenía un cuerpo excepcional para el deporte. Pero apenas este llenó su solicitud, se largó, y entonces los miembros del club notaron que otra solicitud había sido llenada con el nombre de Kuroko Tetsuya. Esto los sorprendió un poco, ya que habían estado ahí todo el tiempo y no habían notado que ninguna persona se hubiera acercado a pedir un formulario. Pero lo más sorprendente aún era que esta persona provenía de la secundaria Teiko. Sí, justamente donde habían jugado la generación de milagros. Esto emocionó por supuesto a los miembros del club, ya que creían que habían conseguido a uno de los 5 prodigios. ¡Sustos que dan gusto! Y pasados unos días de estos, la primera reunión del equipo con los nuevos miembros dio inicio, en donde nos presentaron a la entrenadora del equipo llamada Aida Rico. Sí, la entrenadora era esta chica, la cual les dijo a los del primer año que se quitaran la camisa. Estos estaban sorprendidos por su solicitud, pero apenas la quitaron, la entrenadora los evalúa a profundidad, ya que esta tenía la habilidad de conocer sus estadísticas físicas con solo ver sus cuerpos. Pero esta no se esperaba que Kagami tuviera un físico tan imponente, ya que sus estadísticas estaban por encima de la media. Por supuesto, tenía el cuerpo de un profesional, es decir, era un diamante en bruto. Pero dejándolos a un lado, la entrenadora comenzó a buscar a Kuroko, el estudiante de Teiko. Pero esta pensó que no había asistido a la reunión, ya que si hubiera estado ahí, hubiera reconocido de inmediato a un miembro de la generación de milagros. Pero cuando menos lo esperaba, Kuroko apareció frente a ella. Esta quedó totalmente impactada, ya que todo este tiempo no había podido notar la presencia de aquel chico. Era como si el tipo fuera invisible. Por cierto, los demás chicos tampoco lo habían notado, pero los miembros del equipo se decepcionaron un poco, ya que no podían creer que aquel chico tan pequeñito hubiera sido parte de la tan gloriosa generación de milagros. Pero Kuroko le dijo que sí, él había jugado unos cuantos partidos junto al equipo principal de Teiko, pero cuando la entrenadora evalúa sus estadísticas físicas, se dio cuenta de que estas estaban muy por debajo de la media, es decir, eran peor que las de una persona que no hacía deporte. ¿Qué veo? ¿Un rival? Pero dejando todo este asunto atrás, Kagami terminó retando a 1 contra 1 a Kuroko, ya que el tipo había notado que su presencia no era la de un jugador normal, ya que podía notar en la mirada de Kuroko la de un ganador, y sabía que aquel tipo sin presencia tenía algo especial. Lastimosamente, terminó decepcionándose, ya que apenas el partido comenzó, este lo destrozó sin más, y Kuroko ni siquiera pudo notar un par de puntos. El chico era terriblemente malo, aún peor que un jugador promedio. Kagami estaba decepcionado, ya que había estado tan ansioso por jugar contra la tan famosa generación de milagros, pero ahora creía que aquellos tipos no eran tan fuertes como él se los había imaginado. Pero bueno, luego de esto, el club de básquet organizó un entrenamiento por equipos, en donde los nuevos miembros se enfrentarían contra los de segundo para probar sus habilidades, en donde desde el comienzo Kagami mostró sus monstruosas habilidades, valga la redundancia, ya que en la primera jugada hizo una clavada como las que solo se veían en la NBA.
tipo era una bestia sin frenos, pero como el resto de los de primer año no eran tan buenos, los de segundo comenzaron a destrozar a los de primero, haciendo un muy buen juego en equipo. Kagami no puede hacer más nada ante su coordinación, ya que ahora las marcas sobre él eran aún más fuertes. Pero entonces la habilidad de Kuroko se hizo presente, el cual usando su poca presencia, con solo darle un toque al balón, lograba desequilibrar a todo el equipo contrario, ya que cuando este recibía un pase, de inmediato lo regresaba, teniendo el balón en su poder solo por unos segundos, tiempo suficiente para dar un pase que ponía en jaque a toda la defensa enemiga. Al ver esto, la entrenadora se dio cuenta de quién era Kuroko. Era el sexto hombre fantasma de la generación de milagros, un especialista en pases que había sido clave en las victorias de Teiko, del cual solo se había escuchado rumores. Ella pensaba que eran solo eso, rumores entre comillas, pero ahora que lo tenía enfrente, no podía creer que existiera un jugador con esas características. Era un jugador fantasma, y gracias a los pases y robos de Kuroko, el equipo de primer año logró vencer a los de segundo, mostrando así las habilidades de un prodigio. Bueno, luego de esto, mientras Kuroko se iba a su casa, Kagami le preguntó qué tan buenos eran sus ex compañeros, y Kuroko le dijo que eran unos completos monstruos, y que por el momento las habilidades de Kagami estaban muy por debajo de ellos, pero que no se preocupara, y que con su ayuda los destruirían, ya que él tenía unas cuentas pendientes con sus antiguos compañeros. Bueno, y pasado esto, el equipo de Seirin tendría su primer enfrentamiento amistoso, el cual sería nada más y nada menos que contra la preparatoria Kaiyo, el cual poseía un equipo muy reconocido, que siempre llegaba a las finales de los torneos, y que recientemente habían adquirido a uno de los 5 miembros de la generación de milagros, es decir, pronto se enfrentarían al primer prodigio de Teiko. Y mientras estos conversaban, el prodigio apareció. Era Gise Ryota, uno de los miembros de la generación de milagros, el cual quería conocer al equipo en donde se encontraba Kuroko, ya que estaba sorprendido que solo él se había dirigido a una academia de tan muy bajo nivel, mientras que el resto fueron a academias de un grado muy alto. Al escuchar esto, Kagami le retó a un 1 contra 1, pero lastimosamente Gise lo terminó humillando, y justamente con su propia técnica, ya que la habilidad de Gise era la de poder copiar cualquier movimiento de su rival, y al ver el bajo nivel de Kagami, este le dijo a Kuroko que se transfiriera a su colegio, y que ahí sabrían aprovechar sus habilidades, y no en una mediocre academia como esa. Pero entonces Kuroko le dijo que no se preocupara, ya que esa mediocre academia lo derrotaría en el siguiente amistoso. Pero qué picante, papu. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno, y así el día del tan esperado enfrentamiento llegó, pero apenas el equipo de Seirin llegó a la preparatoria de Kaiyo, estos fueron menospreciados, ya que el entrenador rival no podía creer que su entrenadora fuera una chica, además de que no jugarían en la cancha principal, sino en una improvisada, ya que los tipos creían que no había mucho que aprender de un juego contra Seirin, y peor aún, ni siquiera dejarían que Gise jugara, ya que no lo consideraban necesario. Gravísimo error, porque apenas el juego comenzó, Kuroko usó su poca presencia para robar el balón y le dio un pase criminal a Kagami, con el cual no solo clavó el balón, sino también destrozó la canasta con su fuerza. El entrenador no podía creer lo que había pasado. Les habían cerrado completamente la boca con una sola jugada, por lo cual no tuvo más opción que preparar la cancha principal y meter al partido a Gise, si no querían ser destrozados por aquellas bestias. Así que ahora el verdadero partido estaba por comenzar, y apenas este comenzó, se convirtió en un partido de ida y vuelta, en donde gracias a los robos y pases de Kuroko, Kagami marcaba muchos puntos. Pero por otro lado, Gise, copiando los trucos de Kagami, marcaba la misma cantidad en la canasta contraria. Era un partido increíble. La entrenadora no podía creer lo que estaba pasando. Solo se dio cuenta de cómo era un partido en el que se enfrentaban dos miembros de la generación de milagros. Era un espectáculo para la vista, y aunque las defensas de los dos equipos se esforzaran, no podían parar a aquellas bestias. Pero Kuroko terminó pidiendo un tiempo fuera, ya que sabía que ese ritmo de
del partido no le convenía a Seirin si querían ganar el partido. Y en el entretiempo, Kuroko le dijo a su equipo que el equilibrio del partido pronto se rompería. Y eso era porque tanto Kise como Kuroko conocían la debilidad del otro. La de Kuroko era que entre más tiempo duraba el partido, más perdía su efectividad en los pases, ya que los jugadores contrarios poco a poco se acostumbraban a su presencia y podían notarlo con mayor facilidad. Y sí, Kuroko tenía razón, porque apenas se reanudó el partido, la preparatoria de Kaiyo tomó el control, ya que ahora podían predecir los pases de Kuroko, y sin él, el equipo estaba a merced de Kise, al cual no podían parar y estaba anotando punto tras punto. Afortunadamente, el equipo de Seirin también había comprendido la debilidad de Kise, la cual era que no podía copiar la habilidad de Kuroko. Para ser un poco más específico, no podía copiar ninguna habilidad de los otros 5 miembros de la generación de milagros, únicamente puede copiar la de los jugadores normales. Y con esto, el fin del primer cuarto del partido llegó con una diferencia de 7 puntos. Y luego de que los jugadores retomaran el aliento, el equipo de Seirin sabían lo que tenían que hacer para derrotar a Kise. Y así una vez el partido se reanudó, el equipo de Seirin tomó el control, ya que con la coordinación de Kuroko y Kagami, los cuales ahora se hacían pases entre los dos, y no únicamente de Kuroko a Kagami, podían hacer mejores combinaciones y darle más opciones para anotar a Kagami. A eso se le llama estrategia. Además de que ahora no solo le llegaban pases a este último, sino que también al resto del equipo. Es decir, tenían opciones ilimitadas y Kise no podía copiar la habilidad de Kuroko para dinamizar el juego. Es decir, la preparatoria de Kaiyo ya estaba acabada. Lastimosamente, esto no duraría mucho, ya que por accidente Kise le dio un golpe en el rostro a Kuroko, el cual lo dejó fuera de combate. Es decir, Seirin se había quedado sin su pieza fundamental, su pieza clave. Pero tranquilo, papu, porque esto no acabaría aquí, ya que los jugadores de segundo año también tenían unos trucos bajo la manga, y aquí nos presentan de mejor forma a los demás miembros del equipo. Primero era Junpei, el capitán del equipo y un experto tirador de 3 puntos que nunca fallaba en los momentos clave. También estaba Izuki, el base del equipo, el cual poseía una increíble vista con la cual podía dirigir al equipo y formar buenas jugadas. El frío y callado Mitobe, un jugador muy confiable, experto en la defensa. Y por último, y no menos importante, Shinji, el comodín del equipo, el quien puede hacer todo y nada a la vez. Bueno, y gracias a la coordinación del equipo, lograron mantener el partido a flote sin que la distancia en el marcador aumentara, y así dieron tiempo a que Kuroko recuperara la conciencia. Y apenas la recuperó, el tipo regresó a la cancha para demostrar de qué estaba hecho. Y su regreso hizo la diferencia, ya que gracias a que había estado fuera un cuarto del partido, su efectividad había regresado. Y esto sumado a la coordinación con el equipo, lograron impactar en el partido. Pero Kise se puso serio, y así el enfrentamiento de bestias se reanudó, aunque el partido estaba por terminar faltando unos pocos segundos para el final. Pero Kuroko tenía una estrategia, así que faltando 5 segundos para el final, aprovechando un robo, Kuroko hizo un tiro hacia la canasta, pero no para anotar, sino para que Kagami rematara. La estrategia de Kuroko era la de anotar en el pitido final para que Kise no pudiera regresarle la jugada, y precisamente así fue, porque en el pitido final Kagami clavó el balón, ganando así el primer partido oficial del equipo y con un marcador de 100-98. Kise se terminó quebrando en lágrimas, ya que esta era la primera vez en toda su vida que el tipo perdía. Así de grandes eran estas bestias, ya que ni siquiera conocían la derrota. Y bueno, así después de ser subestimados, le cerraron la boca en el campo. Bueno, pero dejando todo este enfrentamiento atrás, al día siguiente la entrenadora les explicó a los jugadores cómo es que se jugaría el siguiente torneo, el cual sería por eliminatorias donde se debían jugar varios partidos de eliminación directa, y de cada región significaría un solo equipo, el cual entraría un grupo de 4 equipos, en donde los 2 primeros entrarían a las fases finales. El sistema era de tipo mundial, y el primer rival que tendrían era un equipo que recientemente había adquirido un jugador senegalés que medía más de 2 metros, es decir, sería un partido muy durísimo.
Bueno, y pasados los días, el día del encuentro llegó, en donde Kuroko conoció al jugador senegalés, el quien pensaba que Kuroko era tan solo un niño, y al saber que él había sido parte de la generación de milagros por la cual lo habían traído para poder derrotarlos, pensó que el nivel de básquet de Japón era ridículamente bajo, pero se arrepentiría de sus palabras, porque apenas el partido comenzó, Kuroko le cerró la boca con sus pases y Kagami terminó por destrozar al equipo rival. El senegalés era nada comparado con Kise, por lo cual el partido terminó sin muchos sobresaltos y lograron pasar a la siguiente ronda. Así pues, vencieron fácilmente a sus siguientes contrincantes y ni siquiera tuvieron que usar a Kuroko y a Kagami para derrotarlos. Lastimosamente no sería tan sencillo en las rondas finales, debido a que en las semifinales se enfrentarían a Seiho, la preparatoria que en el anterior torneo los habían hecho añicos, y si lograban derrotarlo el mismo día, se enfrentarían en la final con Shutoku, una preparatoria que recientemente había adquirido a otro miembro de la generación de milagros, es decir, se enfrentarían a su mayor obstáculo hasta ahora. Y bueno, después de esto, el día de los dos partidos llegó, y el partido comenzó. Este era con la preparatoria que los habían eliminado en el anterior torneo, y no solo eso, sino que lo había hecho triplicando el marcador de los de segundo año. Así que esta vez era su oportunidad para tomar venganza, aunque esto no sería nada fácil ya que el equipo usaba técnicas de artes marciales para no desperdiciar su energía, además de que tenían una defensa férrea, en especial la de este chico, el cual podía parar los ataques de Kagami ya que era un especialista en eso, además de que sacaba de quicio a sus rivales con sus comentarios. ¡Eres un monstruo! Por otro lado, Kuroko no podía hacer sus pases ya que aunque no fueran capaces de marcarlo, no encontraba ningún compañero libre para realizar el pase, ya que las marcas eran de 1 a 1, pero después de muchos intentos, Kagami logró clavar el primer punto, además de que entendieron lo que debían hacer para ganar el partido, y la clave era la sincronización de Kuroko y Kagami, ya que al no poder marcar a Kuroko, este ayudaba a desmarcarse a Kagami, y podían crear jugadas en equipo, dándole la vuelta hacia el partido. Lastimosamente, el enemigo tenía un as bajo la manga para detener sus ataques, y el truco fue forzar a Kagami a cometer 4 faltas, es decir, si cometía una sola más, sería expulsado totalmente del partido, por lo que no podría jugar con todo su potencial. Pero esto no molestaba a la entrenadora, ya que desde el principio había planeado que Kagami y Kuroko solo jugarían la mitad del partido, ya que debían guardar sus energías para usarlas en el final. Pero tranquilos papus, ya que los de segundo año estaban convencidos en ganar el partido, debido a que querían ser ellos mismos los que tomaran venganza por lo del anterior torneo. Todos los que veían el torneo pensaron que los de Seirin habían regalado el partido, pero estaban más que equivocados, ya que los de segundo año dieron la talla y lograron remontar el partido, debido a todo el trabajo que habían realizado el último año para tomar venganza. Pero lastimosamente, uno de sus miembros salió lesionado, por lo cual Kuroko entró a sustituirlo y se enfrentó precisamente con el tipo que había estado marcando a Kagami. Pero este contra Kuroko no tuvo ni una sola chance, ya que ni siquiera lo podía encontrar. Y así, con un pase de Kuroko, Seirin anotó el punto ganador y se clasificó a las finales de las clasificatorias. Por cierto, en el otro partido, Shutoku había guardado a su as para la final, mientras que Seirin no estaba bastante cansado. Bueno, y después de unas horas de descanso, el partido más importante llegó, en donde Kuroko se reencontró con Midorima, su ex compañero de equipo, con el cual por cierto no se llevaba muy bien, ya que estos dos tenían ciertas diferencias, pero a pesar de todo, Midorima respetaba el estilo de juego de Kuroko y lo consideraba un gran rival. Bueno, ya después de las presentaciones, el partido comenzó, en donde ninguno de los dos equipos había podido hacerse daño, debido a que estaban muy reñidos. Ya habían pasado varios minutos, pero ningún equipo había podido anotar. Pero entonces Midorima tomó el balón desde media cancha y lo lanzó, ya que sí, la habilidad de este prodigio era la de encestar desde cualquier distancia y nunca fallaba. ¿Pero qué ha pasado? Pero como Kuroko ya conocía esta habilidad, le dijo que a Kagami que siguiera corriendo
corriendo, y entonces, apenas Midorima encestó, Kuroko lanzó un pase que atravesó la cancha completa, y gracias a esto, Kagami de inmediato la clavó, regresando el golpe en menos de un segundo. Esta era otra batalla entre prodigios de la generación de milagros, y así el partido continuó, y gracias a que Kuroko podía regresar los tiros de Midorima, el partido estaba muy, pero muy reñido. Además de que gracias a su robo, Seirin estaba tomando la ventaja, pero esto no duraría mucho, ya que a Kuroko le pusieron una nueva marca, el cual era un tipo al que no podía engañar, debido a que tenía una visión muy aguda. Es decir, la habilidad de Kuroko había sido completamente contrarrestada, y el primer cuarto del partido terminó con una canasta de Midorima, de extremo a extremo. Sí, el tipo estaba rotísimo en cuanto a tiros. Así pues, el entretiempo pasó volando, y el segundo cuarto comenzó, en donde Seirin cada vez se alejaba más de la meta, debido a que todos los tiros de Midorima eran canastas, y el ataque de Seirin había sido detenido con la nueva marca de Kuroko. Todo parecía estar perdido, la diferencia de puntos era de más de 10, y así el medio tiempo llegó, en donde Kuroko aprovechó para revisar las jugadas del tipo que lo marcaba y revisar si había alguna opción para contrarrestar su gran visión, pero no podía encontrar nada claro, por lo cual terminó saliendo del cambio, para evaluar de mejor manera la situación del partido. Bien pensado, Woody. Mientras tanto, en el partido, Kagami había encontrado la forma de neutralizar los tiros de Midorima, ya que Kagami había encontrado su especialidad, y dicha especialidad eran sus saltos, debido a que podía saltar más alto que cualquier otro, y usando esta habilidad logró detener los tiros de aquella bestia. Él era el único quien podía pararlo, y hacer que el equipo regresara al partido. Sin embargo, terminó pensando que debía jugar por su propia cuenta, y no debía confiar en los demás para ganar, justamente lo que hacían los de la generación de milagros. Estaba jugando por su cuenta, por lo cual al finalizar el tercer cuarto, Kuroko lo hizo entrar en razón dándole un tremendo golpe y diciéndole que por sí solo no lograría nada, ya que no estaba al nivel de Midorima, y le dijo que si querían ganar el partido debían trabajar en equipo. Oye, despacio, cerebrito. Dejando eso ya de lado, el cuarto final del partido llegó, en donde residía su última oportunidad para clasificarse al verdadero torneo. Además, Kuroko todavía se había estado guardando un as bajo la manga, el cual no estaba seguro si podría usarlo con sus actuales compañeros, pero no le quedaba otra opción más que actuar. Por cierto, Kagami solo podría hacer uso de sus saltos 2 veces más, ya que estos ponían en riesgo los tendones de sus piernas, por lo cual su entrenadora le dijo que usara uno de esos tras comenzar el partido, para que el rival pensara que estaba en plena forma, y el último salto lo usara en la jugada final. Así pues, usando uno de sus saltos, bloqueó el primer tiro de Midorima, y luego de esto, Kuroko hizo uso de su carta maestra, la cual era lanzar un pase que solo algunos podían ser capaces de atrapar, ya que hasta el momento solo había estado cambiando la dirección de los pases, pero al imprimirle su fuerza, los rivales no podían interceptar sus pases. El único que podía era su habilidoso compañero Kagami, y haciendo uso de su último salto, Kagami clavó el balón superando a Midorima, pero ahora ya no podría hacer uso más de sus saltos, así que todo quedaba en la habilidad de Kuroko. Así pues, el partido continúa desarrollándose, y gracias a los pases de Kuroko, la diferencia era mínima. El momento de la última jugada llegó, en la cual Junpei clavó una canasta de 3 puntos, y faltando 2 segundos para el final, Seirin parecía el ganador. Pero en ese instante, Midorima tomó el balón. Si lograba clavar esa canasta, todo estaría acabado, pero Kagami, usando todas las fuerzas de su alma y de sus tendones, logró realizar un salto más. Lastimosamente, solo había sido una finta de Midorima, el cual sabía que Kagami lograría realizar un salto más, y ahora sí, el tiro definitivo era inevitable. Ese era el poder de la generación de milagros. Pero entonces Kuroko apareció de la nada y bloqueó el disparo de Midorima, ya que él también había predicho que Midorima engañaría a Kagami. Y así, el pitido final sonó y el equipo de Seirin ganó el encuentro.
Es decir, que lograron clasificarse al verdadero torneo y vencieron a un prodigio más. Por cierto, Midorima, al igual que Kise, terminó rompiendo en llanto, ya que también era su primera derrota desde que jugaba al básquetbol. Bueno, ya pasado unos días después del torneo, mientras el equipo entrenaba, una hermosa chica apareció, la cual se encontraba buscando a Kuroko, y la razón de esto era porque según ella, era la novia del protagonista. Sí, así como lo oyen, papus, pero qué bien guardadito se lo tenía el Kuroko, aunque él solo la consideraba su amiga. Por cierto, la razón por la que había llegado a verlo era porque pronto se enfrentarían en el campeonato, ya que su equipo sería su próximo rival de Seirin, debido a que la chica era la antigua entrenadora de la generación de milagros, además de que esta había ido a la misma preparatoria a la que había ido Aomine, el mejor amigo de Kuroko y el as de la generación de milagros, un jugador innato. La chica había querido asistir a la misma preparatoria que Kuroko, pero no quería dejar solo a Aomine, ya que no sabía lo que haría al estar solo por su cuenta, ya que en los últimos partidos ya ni le interesaba jugar al básquet, debido a que no había encontrado a ningún rival que le hiciera frente, pero Kuroko le dijo que no se preocupara y que él se encargaría de derrotarlo en el siguiente partido. Bueno, y después de esto nos explican el grupo en el que había quedado la preparatoria de Seirin, en la cual debían ganar al menos 2 partidos para clasificarse a los octavos de final, tipo los grupos del mundial, algo así. El primer partido sería contra Touhou, la preparatoria de Aomine, y una vez explicado todo, el día del partido por fin llegó, en donde todos se sorprendieron al ver que Aomine no se presentó al partido, pero se dieron cuenta de que ese era su oportunidad de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles antes de la llegada de su estrella. Así que una vez el partido comenzó, el equipo de Seirin salió con todo, aunque lastimosamente las cosas no salieron como esperaban, ya que debido a Satsuki, la novia de Kuroko, la cual sabía todo sobre las fortalezas y debilidades del equipo, el rival estaba dominando por completo el partido, ya que sí, su habilidad era la de recolectar datos y crear estrategias, pero aún así, al único que no podía leer era Kuroko, ya que el tipo era muy impredecible. Igualmente no podía hacer nada con el resto del equipo bloqueado, y para empeorar aún más las cosas, Kagami tuvo que salir de cambio, debido a que no se había recuperado por completo de sus tendones. Todo se ponía cuesta arriba para Seirin, y cuando el primer cuarto estaba por terminar, Aomine apareció para enfrentar a Kuroko, y apenas este entró al partido, se encargó de destrozar a Seirin, ya que el tipo era el Ronaldinho del básquetbol, ya que no hacía jugadas comunes, sino todo lo contrario. Todas las jugadas que hacía era locas, ya que sus jugadas eran de básquetbol callejero y no tenían ningún tipo de sentido. Era una bestia imparable, al quien ni siquiera Kagami era capaz de hacerle frente. ¡Cielos, qué macizo! Y así la distancia de puntos cada vez era mayor, pero Seirin no se rindió hasta el final. Lastimosamente, todos sus intentos fueron detenidos por Aomine, ni siquiera los pases de Kuroko funcionaron. Y así fue como Seirin obtuvo su primera derrota, con un Kuroko destrozado al que le demostraron que su básquetbol era inferior. Y al igual que Midorima y Kise, su invicto fue destrozado. Pero no todo estaba perdido, ya que aún les quedaban 2 juegos más de la fase de grupos. Lastimosamente, Kagami no pudo jugar los otros 2 juegos debido a su lesión en los tendones, y Kuroko no fue ni la sombra del jugador que tantas veces los había salvado, perdiendo así los siguientes 2 enfrentamientos del torneo y quedando eliminados. Pero bueno, dejando ese trago amargo atrás, un nuevo jugador se unió al equipo, o más bien regresó, ya que él había sido el fundador del equipo, y su nombre era Kiyoshi, el antiguo as del equipo, el cual debido a una lesión se tuvo que retirar en la parte final del anterior torneo, pero el tipo era otro crack comparado al nivel de Kagami, así que ahora tenían una nueva adquisición para el siguiente campeonato, el campeonato de invierno, el cual era más grande que el de verano, ya que sus escuelas de más regiones competían en ella, en la cual podrían obtener su revancha contra Aomine, pero para estar listos el equipo tendría su famoso campamento de verano, ¡Un clásico! en el cual terminaron yendo a la playa y practicaron su baloncesto en la arena, para así mejorar sus habilidades en la cancha, algo así como lo que Rocky hacía cuando usaba sus pesas en sus piernas, lo cual le resultó ser muy efectivo, ya que gracias a esto mejoraron sus reflejos en sus habilidades en la cancha, ya que esta vez se centrarían en mejorar sus habilidades individuales, ya que por el momento conocían cómo trabajar en equipo. Por
Por otro lado, Kagami entrenó por separado para fortalecer su físico y poder realizar sus saltos sin ningún problema. Por otro lado, Kuroko trataba de encontrar una nueva técnica para su básquetbol, ya que nadie lo podía ayudar a entrenar su estilo de juego. Por cierto, cuando regresaban del campamento, fueron a ver los cuartos de final del torneo de verano, donde se enfrentarían Kise versus Aomine. Sí, otro enfrentamiento entre prodigios. Una vez el partido comenzó, este estaba muy reñido entre los dos equipos, por lo cual la diferencia lo harían los ases de ambos equipos, es decir, el 1 contra 1 de Kise y Aomine. Lastimosamente, Aomine estaba destrozando a Kise, debido a que, como les había dicho, este no podía copiar las habilidades de los otros miembros de la generación. Pero entonces algo pasó. Kise dejó de enfrentarse a Aomine y dejó que su equipo le hiciera frente, y aunque estaban sufriendo, estaban dejando que Kise se concentrara, y la razón de esto era porque el tipo estaba copiando el estilo de juego de Aomine. Sí, así como lo oyen, papus. Y lo peor fue que el monstruo lo logró copiar el estilo de juego de Aomine perfectamente. Por lo cual el juego se tomó en un ida y vuelta sin parar, hasta que la diferencia era de un punto, por lo que si Kise anotaba el siguiente ataque, ganarían. Pero lastimosamente, este fue detenido por Aomine mientras intentaba pasarle a un compañero, perdiendo así el partido. Pero bueno, creo que este resumen ya se hizo demasiado largo, aunque esto no termina aquí, papus, ya que luego de esto, suceden muchísimas cosas más interesantes, como la de Kuroko cuando encuentra un nuevo estilo de juego, el cual lo hace imparable. Y también aparecen los otros dos miembros de la generación de milagros, además de que un nuevo torneo da inicio y el primer rival de Seirin será el equipo de Aomine. Pero bueno, si quieren la segunda temporada, dejen sus suculentos likes y suscríbanse activando la campanita, comenta en la caja de los comentarios, comparte con tus amigos, recuerda que subo video cada semana, o eso espero, y que tengas un gran genial día. Bye bye.